19:08. Ahora sí, buenas tardes de manera oficial. Así está Asunción con cielo nublado y 28 grados. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? El saludo ya oficial también a toda la gente que se va sumando. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Hoy con mucha información, Diego, del ámbito político, de educación, todo lo que va dejando estos primeros días también de inicio a clases. Y arrancamos ya con información en vivo, además. Era un día importante, de hecho, para el Partido Colorado. Sí. Junta de Gobierno, reunión, se habló del tema recursos, del tema endeudamiento y de quiénes van a ser los encargados de poder firmar este endeudamiento. Así que vamos ya a la información en vivo con Jorge, que nos va a contar mayores novedades en esta tarde. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy bien, Diego, el saludo para ustedes, el piso para toda la teleaudiencia. Y es así mismo, hace cuestión de minutos culminó esta importante reunión, una sesión ordinaria aquí de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, donde se trataron varios temas, como bien ustedes ya lo anunciaban. El principal tema era este pedido de préstamo que se acordó, por lo menos dentro de esta reunión, dentro de esta sesión, un monto de 37.000 millones de guaraníes. Y finalmente van a estar firmando estos documentos y toda la parte administrativa será delegada al señor Juan Carlos Galaverna y a Friedman, en este caso, vicepresidente primero y vicepresidente segundo respectivamente de la Junta de Gobierno. Hasta ahora hay un encuentro político, por eso mucho barullo en la zona y se viene la lluvia nuevamente y por lo menos lo último, lo concreto es que tanto el vicepresidente primero como el vicepresidente segundo finalmente van a ser los representantes administrativos actualmente del Partido Colorado, esto en una decisión unánime, demostrando así de que el Partido Colorado está unido, según lo que decían algunos representantes referentes de la ANR al culmino de esta reunión. Entre ellos conversábamos con Nicanor Duarte Frutos, quien decía que el partido está más unido que nunca y que están apoyando la candidatura del principal, o sea, del único candidato de la ANR para la presidencia de la nación. Las campañas van a pretender, obviamente, generar una sensación de fisura, de incertidumbre. Es normal en un proceso electoral que los adversarios traten de minar la fuerza, la cohesión, la unidad y la fortaleza del adversario. Pero el coloradismo, además de tener un gran oficio de poder, sabe lo que en este momento necesita el pueblo, la sociedad. Somos el partido del orden, el partido que vamos a garantizar el orden, la estabilidad y por sobre todo la gobernabilidad del sistema democrático. Siempre lo hemos hecho, con las diferencias que tenemos y con los problemas que han surgido a lo largo de nuestra historia, pero esa es la realidad. La unidad total se da hoy, ya no hay rencor dentro del coloradismo. La palabra rencor habría que buscar mayor explicación en el campo psicológico. En el coloradismo hay vocación de poder, hay vocación de unidad. Y las diferencias siempre van a existir. Lo importante es que sepamos resolverlas sin perder el horizonte común y la vocación de poder. Así han llamado a estar atentos en ese sentido, presidente, porque desde la oposición van a buscar desquebrajar esta unidad. Claro, pero es normal que ellos lo hagan, porque en una campaña electoral cada proyecto trata de debilitar al otro. A veces de manera objetiva, a veces en base a campañas difamatorias, pero el coloradismo ha superado todo este trance y tenemos un candidato que está generando una gran confianza en el partido y más allá del partido, y especialmente en sectores jóvenes. Tenemos una dupla que representa un poco la generación actual, que representa la modernidad, el momento, la necesidad de los cambios, de los relevos, y eso se traduce en la figura de Santiago Peña y Emán Galeana. Este es el sello de la unidad del abrazo republicano, doctor. El abrazo republicano es un gesto más emocional. Acá hay propósito de victoria, de triunfo, de unidad.
en la diversidad. Nosotros, obviamente, ningún partido que pretenda cabalgar sobre el pensamiento único puede tener éxito. Acá hay una unidad en la diversidad, hay un movimiento donde yo estoy, donde estamos muchos, Fuerza Republicana que lidera el presidente de la República, Estado Honor Colorado, otros movimientos, pero en este momento somos, como decía el tribuno colorado, el amigo Bachi, como decía él, somos todo Asociación Nacional Republicana. ¿Se sacan un peso como Colorado el hecho de que Cartes no firme la solicitud, presidente? No sé, acá lo importante es que el partido pueda gestionar administrativamente los recursos, el problema personal que pueda existir, no podemos nosotros resolver, somos un partido político y nuestro objetivo es construir adhesión popular y confianza social. ¿Cómo se llegó a este consenso? ¿Hubo reuniones previas? ¿Cómo? ¿Hubo reuniones previas a este encuentro para este consenso finalmente? Sí, muchas reuniones. Aquí no se ha violado absolutamente ninguna norma, como decía el amigo Riera, mencionando la pirámide de Kelsen. Acá no ha habido ninguna transgresión. Se ha respetado el orden constitucional, las leyes, las normas, el código electoral y la ley de financiamiento. Se ha actuado de manera correcta. Mario, ¿algo acompañaba esta situación? Absolutamente. Hoy el presidente estaba señalando en un acto la necesidad de que el pueblo colorado acompañe al candidato a presidente Santiago Peña. Y nosotros confiamos en Santiago Peña porque él ha dicho que no va a gobernar con los gerentes, que va a gobernar, no lo digo yo, dijo el compañero candidato futuro presidente de la República que él no va a gobernar con los gerentes. No es una descalificación de los gerentes, sino dijo que va a gobernar con los mejores cuadros técnicos y los mejores líderes políticos del Paraguay. Y me parece que es una buena especificación de los roles que tenemos que cumplir en la sociedad. Los gerentes están para el comercio, están para los negocios, los cuadros técnicos que tienen saber específico deben también contribuir con el Estado, cuya tarea es cada día más compleja, y los líderes políticos tratar de construir el consenso, la gobernabilidad del sistema democrático y contribuir al bienestar general. Bueno, a las 17 horas puntualmente arrancaba esta sesión ordinaria. ¿Y dónde empezó este problema? O sea, teniendo en cuenta los antecedentes de las internas del Partido Colorado, recordarán ustedes, compañeros, que había una disputa muy fuerte entre los dos principales movimientos de la ANR. Y bueno, hoy habían dos posturas previas a esta reunión, que era justamente nombrar al tesorero y también al protesorero. El tesorero en nuestro caso sería o es el diputado Tadeo Rojas y el protesorero el señor Fernando Ayala. Y por otro lado, el tema del vicepresidente primero y el vicepresidente segundo, que finalmente fue la votación mayoritaria. Por unanimidad se dio entonces el cargo o esta responsabilidad al vicepresidente primero y al vicepresidente segundo. Hablamos de justamente de estas dos personas quienes ya mencionábamos, y de esta manera ellos van a estar tomando las responsabilidades administrativas delegadas a través de la Junta de Gobierno a estos dos miembros que son de diferentes movimientos, y de esta manera se da prácticamente una unión representativa dentro de lo que es el Partido Colorado. Bueno, gracias Jorge, estamos pendientes. Reiteramos entonces, Fernando Ayala y Tadeo Rojas, Diego, van a firmar. Son los encargados y fueron delegados como para firmar. No. Galaverna y Friedman. Pero Galaverna y Friedman son los delegados, a ellos se les delega para los gastos corrientes de la ANR. Los que van a hacer la firma del otro, de lo que tiene que ver con la solicitud de crédito, tengo entendido que son ellos los que vos mencionabas, Jorge. Ayala y Tadeo Rojas. Fernando Ayala. Sí, o sea, la votación se dio a favor de Fernando, o sea, en este caso de Galaverna, y
de Friedman, quienes son los miembros que van a estar encabezando y firmando, según por lo menos lo que decían dentro de lo que era esta reunión, esta sesión ordinaria, los documentos, y los encargados, obviamente, realizar toda la parte burocrática de ver, de gerenciar todo este dinero, que son 37 mil millones de guaraníes, mucho dinero, van a ser el tesorero y el protesorero respectivamente. Bueno, gracias Jorge. Estamos nosotros de vuelta ya con nuestros temas de esta jornada, con esta decisión también que va a pesar sobre 2 representantes del Partido Colorado para las firmas, digamos, y asumir las responsabilidades también con los bancos de plaza, porque hay una financiación necesaria para sus campañas. Exactamente, 37 mil millones. No, nuestra invitada no se aguantaba ya la gana de las cosas que decía sobre Nicanor. Bueno, la saludamos ya a la diputada Katia González, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo le va? Muy Hola, buenas diputada. noches, ¿cómo están? Bien. Y bueno, después de escuchar a gente va ahí, como dice mi abuela, gente va ahí. Hoy se comprueba que realmente la ANR en su claque, en su cúpula, es una asociación lícita para delinquir y para proteger delincuentes. ¿Por qué, diputada? Y porque realmente lo que ellos están haciendo con esta decisión es finalmente terminar de blindar la imposibilidad real que hoy tiene el titular de la ANR de hacerse cargo de la conducción política y económica de esta nucleación política. ¿Cuál era el camino? Y el camino es la sustitución, es tomar la decisión de realmente sanear sus cuadros y de decir qué es lo que más le conviene, porque en este sentido, la imagen que estamos dando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por sobre todas las cosas, es que un partido político que finalmente se constituye o debería constituirse en un centro de pensamiento del desarrollo político, de ser bisagra entre el Estado y el ciudadano en la intermediación de la solución de sus problemas, tiene hoy una persona que está sindicada por un gobierno, por el Departamento Financiero de los Estados Unidos, como significativamente corrupto. Además de eso, tiene una sanción financiera que le impide desarrollar su vida económica de manera normal. Y finalmente ellos deciden que esta afectación personal pase forzando el estatuto. Ojo con eso. Ellos fuerzan el artículo para poder darle, digamos, el margen de maniobra a 2 personas que también, uno Calera Laverna y el otro Rodolfo Friedman, pero tienen una posibilidad. persona imputada por el mal manejo de la merienda escolar en la gobernación del Guairá, una persona que también no tiene ninguna altura moral. Esta es la declaración total. ¿Y a vos te parece que no tiene posibilidad el presidente de hacer esta delegación, de delegar de esta manera? A mí me parece que si nosotros queremos realmente dar el ejemplo de que nos interesa el bien común, y esa es mi lectura, si es que nosotros tuviéramos ese problema en el Partido Encuentro Nacional, yo te puedo asegurar que las instituciones son más importantes que los hombres. Los hombres no son más importantes que las instituciones. Carter tenía que salir de la presidencia. Hoy, sí, señor, tenía que renunciar. Y eso tenían que haberle pedido sus correligionarios. Si realmente les importara tanto el partido como dicen que les importa. Pero eso no le va a debilitar como partido volver a al sacarle a contrario, alguien que da un mensaje inspirador, da un mensaje súper y a inspirador. las bases no le va a afectar Bueno, esa yo unión. no sé, tengo una lectura tan diferente de la claque, ¿verdad? Entonces, yo creo que una señal como esa hubiese sido un mensaje muy fuerte para estas elecciones. ¿Y qué pasa con nuestras instituciones? Digo en el sentido, por ejemplo, ahora los bancos. Sí. La situación es pública. Los bancos van a aceptar, digamos, los bancos tienen algún tipo tienen control, de hecho, los bancos. Van a aceptar esta... Yo creo que la superintendencia de bancos debería además expedirse sobre esta peculiar situación que puede, digamos, contaminar todo lo que significa esa estabilidad que se ha conseguido en el sistema financiero paraguayo, ¿verdad? Entonces no creo que le sea tan fácil y seguramente que pasará por sus directorios, pasará por un análisis también de confiabilidad, porque finalmente ellos tienen también sus corresponsalías que ponen en riesgo, porque recuerden que Estados Unidos además dijo que no iba a aceptar ficciones jurídicas ya en esta decisión que está tomando Cartes de transferir supuestamente sus acciones para no estar vinculado a las
firmas que hoy tiene operando. Perdón, Diego, ¿y esto de delegar sus firmas no es también una especie de operación de fachada? Pero por que supuesto que es una operación de fachada. Por eso te digo, la gran apuesta de la ANR hubiese estado en que se le pida dar un caso al costado hasta que él solucione su problema. Esa hubiese sido una señal fortísima que ni nosotros podríamos desde la oposición destruir. Pero terminan eligiéndole al más nefasto de todos, que es Calega Laverna, y a una persona que también está imputada por negocios ilícitos, como el caso de Friedman, ¿verdad? Ahora, con respecto a lo que es la situación también, porque perfecto, la designación viene de afuera, las sanciones económicas sí ya son distintas porque tienen repercusión local, digamos, pero ¿qué pasa con las instituciones locales? Con los controles locales, ¿qué pasa en particular con la Fiscalía? La Fiscalía ciega, sorda, muda y pelotuda, ¿verdad? Nosotros no tenemos absolutamente ninguna esperanza hasta que entre este nuevo fiscal, que ojalá entienda cuál es su rol, ¿verdad? Él viene del ejercicio de la magistratura, viene desde un rol muy diferente al que debe asumir un persecutor, digamos, de lo penal, ¿verdad? Tenemos que tener una política criminal clara de combate y desactivación a la corrupción, y ojalá que Emiliano Rolón sepa dar esas señales. Nosotros hoy justamente tuvimos la última sesión de la comisión permanente, en donde nuevamente 6 colorados se abroquelan. Nosotros intentamos derivar la denuncia penal formulada por la embajada sobre la existencia de diputados y senadores que recibían sobornos para la toma de decisión política, lo cual es muy grave, y el Parlamento permaneció mudo, salvo un grupo de diputados que hemos planteado remitir y digamos, solicitar al Ministerio Público la apertura de una investigación. Porque esto no puede ser, no puede estar tan frágil la institucionalidad de nuestro país, que haya personas que teniendo un salario, una responsabilidad, una representación, estén tomando decisiones o votando proyectos de ley a cambio de dinero. Eso es muy grave. Y perdimos con el doble voto de Paniagua, ¿verdad? Paniagua preside la comisión permanente. Primero salió un empate 6-6, ¿verdad? Nuevamente con esta virtualidad, yo creo que nosotros ganamos. Y resulta que se le llama a 2 que prenden a última hora su pantalla. Por eso esto es terrible, que continúen manejándose bajo el régimen virtual. Los colorados ahí entre que Guaupan y agua tosía, se tomaba agua, ahí ya estuvieron llamando. Nosotros ganamos la primera votación. La verdad es que 2 personas prenden su cámara ya después inclusive del plazo, pero como siempre se tiene tolerancia por la conectividad, terminamos empatando. ¿Quién desempata? Paniagua, y se rechaza la posibilidad, y esto es inaudito, de remitir los antecedentes al Ministerio Público para la apertura de una investigación. ¿Y cómo queda ese tratamiento? Ahora ya no hay comisión permanente ya. Claro, nosotros vamos a meter por el pleno de la Cámara porque creemos que institucionalmente nos afecta y debemos pronunciarnos, pero en el caso de que los colorados vuelvan a rechazar, haremos lo que hicimos en pandemia: denunciar de manera individual un grupo de diputados y vamos a ir a presentar. Lo ideal sería que el Congreso se expida, porque estamos involucrados y sindicados finalmente todos y nadie al mismo tiempo. Pero bueno, pero el vicepresidente tiene una designación grave, el vicepresidente en ejercicio ya envió al gobierno americano los antecedentes, y la Fiscalía hoy, uno tampoco escuchó mucha voluntad, creo que por causas mucho menos complicadas, ya abrieron investigaciones más serias con imputaciones. Sí, lo del vicepresidente también nosotros pedimos su renuncia, ¿verdad? En su momento, y tampoco se pudo tratar. Solo su candidatura. Solo su candidatura. Y hay que decir que lo de Velázquez es mucho más profundo que esta denuncia. Hace 6 años más o menos nosotros como coordinadora de abogados del Paraguay ya habíamos presentado una denuncia por enriquecimiento ilícito en la función pública y por otros hechos, digamos, de asociación criminal, tráfico de influencia, a raíz de investigaciones que iniciaron los colegios de abogados de Alto Paraná. Él inicia su carrera como fiscal en el este del país y a partir de ahí va escalando y amasando una fortuna cuantiosa, ¿verdad? Un nivel de vida que hoy no se puede sostener con el salario de un servidor público. Entonces, investigaciones tiene para hacer, lo que no tiene voluntad política, porque la justicia continúa siendo esclava de la clase política. Y tampoco se pudo tratar lo que tiene que ver con ese volver a instarle a renunciar a Velázquez. No se pudo tratar, porque repito,
6 colorados se abroquelan para proteger a sus delincuentes. Y eso tiene que entender la ciudadanía, que nosotros no podemos seguir teniendo un Estado al servicio de clanes y de claques, y está en nuestras manos, digamos, tomar esa conciencia colectiva, despojarnos un poco del fanatismo, hacer un análisis frío, pero sobre todo mi mensaje a los jóvenes. 2.648.000 jóvenes habilitados para votar. Tenemos el padrón en toda la historia democrática con 1.500.000 jóvenes independientes. Es el número más grande de nuestra historia porque siempre en nuestro país se exigió afiliación. Acordémonos que esta gente que se declara demócrata le ponía una pistola literalmente en la cabeza a los paraguayos para que en la época de Stroessner se afilien al Partido Colorado, como requisito previo de ingresar a la función pública, de tener libertad en su país. Incluso. Universidades y un montón de cosas. Esta gente se jacta de cosas que ni siquiera conoce. Entonces nosotros tenemos una historia de mucho sufrimiento y en este periodo vemos a jóvenes independientes que no están afiliados, lo cual no significa que van a ir a votar. Por eso es que la oposición tiene ese desafío de entusiasmar. Por eso es que la concertación debe unirse en torno a una mesa política y esa unidad de acción se tiene que dar en las propuestas, en el entusiasmo, en la esperanza, en la explicación, porque nuestro voto es un riesgo. No hay que más entrar con ese discurso, es un derecho, es un deber, es una obligación, es un castigo. Nuestro voto es un riesgo. Es un riesgo para cada uno de nosotros de dejar en manos de gente como esta tan poco comprometida nuestra salud, nuestra educación, nuestro transporte público, nuestra seguridad física y nuestra infraestructura finalmente. En síntesis, nuestro país. Agua, luz, hay cosas que son inadmisibles en pleno siglo XXI que hoy estamos padeciendo en el Paraguay. ¿Tiene confianza en la fiscalía, en la nueva fiscalía, digamos? Si no toma en los 100 primeros días las medidas necesarias, va a ser un fracaso. Y eso tiene que saber Emiliano Rolón. ¿Qué tipo de medidas? Y hay un montón de cuestiones que tienen que ver desde lo administrativo hasta el diseño que hoy tiene la fiscalía. Esas fiscalías barriales que son pequeñas cuchas, donde se aloja gente que por 500.000 te imputa y por 500.000 te sobresee, no tiene razón de ser. Las fiscalías barriales se tienen que reorganizar y ese es el primer desafío para que la fiscalía llegue a aquel ciudadano que está ansioso de justicia. Lo segundo es fortalecer la unidad de crimen organizado. Hoy vos entrás en la Fiscalía de Delito Económico y sobre su expediente ni está cayendo una gotera. Vos no tenés una unidad forense, no tenés una unidad de peritos, no tenés gente especializada que realmente esté combatiendo el crimen organizado con armas más o menos iguales, más digo. Tiene que erradicar los clanes. Hay abogados que trabajan directamente con fiscales y eso lo sabemos todos. Hay abogados que han utilizado fiscalías para desalojos que no corresponden de esa manera, para cobros de expediente. ¿O González Daer qué es? ¿Acaso se desarticuló la fiscalía de González Daer? ¿Quedó vacía la silla de él? No, no quedó vacía. ¿Y qué un clan? Y es un clan que hoy es una rosca que continúa alimentándose de las mismas patrañas. ¿En dónde? ¿En el jurado? En el jurado también, ¿verdad? En el jurado nosotros recuerdo que hicimos un pedido desde el gremio y posteriormente un proyecto de resolución desde las cámaras que se saque la foto de González Daer. Que era ignominioso tener dentro de la sala de presidentes a una persona que ha sido sindicada de ser uno de los mayores lavadores de dinero utilizando el sistema de justicia a su servicio. Incluso eso es lo de menos, si es que es así como decís que continúan gente que trabaja o que opera como él dentro de la institución. Lo de la foto es un chiche en comparación. Claro, si eso sigue pero es un símbolo. Hay que desterrar los símbolos. Los símbolos son cuestiones muy fuertes. Si vos le seguís viendo a él como una persona o como un referente en la justicia, ese símbolo es demasiado fuerte. Y hoy los clanes continúan. Y continúan por izquierda y continúan por derecha y continúan las llamadas. A lo mejor hoy se hacen por WhatsApp, a lo mejor no se graban de manera tan elocuente, a lo mejor ya no caen en el regalo de un celular. Pero nosotros sabemos que continúan y hay que hacer un esfuerzo político y yo creo que flaco favor le hace que políticos vuelvan a presidir
ese estamento, ¿verdad? Los políticos deberíamos dejar esto a la academia, deberíamos dejar al Poder Judicial, deberíamos entender cuáles son los momentos, sobre todo en un momento electoral tan... Que Forchivo es lo que dije, el rayo y todo me acompaña. Cayeron rayos, centellas, de todo. Justamente estamos entrando en una etapa más caliente y seguramente una vez que empiece el periodo parlamentario se va a sentir más todavía esta campaña. ¿Cómo ve la oposición, Katia, en este momento? Porque tampoco escuchamos lo que vos estabas diciendo en un momento dado, unidad de criterio, hemos visto fisuras adentro que me parece que tampoco ayudan demasiado. Y yo creo que las diferencias son buenas en tanto y en cuanto se administren a través de los conductos. Está un nuevo esquema, un nuevo diseño. La concertación por primera vez se va a dar a nivel de presidencia. Siempre se realizaron alianzas, nunca se utilizó el mecanismo del cogobierno. Y acá quienes lideran la chapa tienen la obligación de emitir un mensaje claro, de buscar a todos los sectores y sobre todo de organizar la mesa. Organizar cómo se va a realizar ese cogobierno, qué aspectos vamos a tratar. Y yo sigo insistiendo, sigo siendo una persona crítica, tengo diferencias metodológicas, políticas y también inclusive de propuestas, pero eso no significa que yo esté alejada de la concertación. Sin embargo, creo que tenemos que aprender a madurar, pero sobre todas las cosas que la gente aprenda, verá que lo que hay enfrente no ofrece ninguna posibilidad. Son 70 años del mismo discurso, de la misma cantinela, de gente averiada moralmente, de gente averiada éticamente, de gente averiada en la conducción política de este país, de gente que cuanto mañan de tabú, mañan de emboriajú, ellos aprovechan para seguir llenándose los bolsillos, y eso es lo que tenemos que tratar de transmitir al pueblo paraguayo. Y sobre todo, si no se renueva el Congreso, no va a haber gobernabilidad y no va a haber posibilidad de instalar las reformas. Si el Congreso continúa copado por los clanes, no hay ninguna sola esperanza, ni siquiera que el gobierno de la concertación pueda llevar adelante. El Congreso es importante. Por eso nosotros estamos en este desafío desde la Alianza Encuentro Nacional y esperemos que la gente nos vote, porque no vamos a comprar un voto, no vamos a arrear un ser humano, porque respetamos la dignidad de las personas y ponemos a consideración la trayectoria política de un grupo de ciudadanos que desde la militancia en sus respectivos espacios, ellos hoy deciden poner y renovar el Congreso. El profesor José Antonio Galeano, un lujo. Amílcar Ferreira, Pedro Mayor, Soledad Villagra, Fernando Camacho, Patrick Kemper, gente que realmente viene a ofrecer su corazón. El futuro de Horacio Cartes se juega con esto también, ¿te parece que esa es la...? Totalmente. Sí. Horacio Cartes necesita desesperadamente mantener a su títere en el poder, a Santiago Peña, mantenerlo, porque de eso depende su permanencia en el Paraguay. Yo estoy segura que se viene la tercera fase. La primera fase fue una declaración política, la segunda fase fue una sanción financiera y la tercera fase es articular, sobre todo por la soberbia de Cartes. Cartes no acusó recibo. Continúa con su tabacalera, continúa el contrabando de cigarrillo, continúa con su misma soberbia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Se va a tener que articular una tercera fase y ustedes saben todo lo que eso implica en un periplo enorme que se tiene que dar en el circuito judicial paraguayo, ¿verdad? Entonces necesita tener la Fiscalía, necesita tener el Poder Judicial, necesita tener el Congreso en una mayoría, necesita el poder hegemónico en todas las instituciones públicas para poder quedarse en el Paraguay. Y morir como murieron algunos extraditables acá, de viejos. ¿Por qué que la gente le vota a él y a su candidato eventualmente? Y porque uno no logramos entusiasmar lo suficiente. Ese es el error de ustedes. Sí, yo creo que ese es uno, hay que asumir desde la autocrítica. Porque creo que claramente ganó las elecciones. Sí, yo entiendo, ¿verdad?, de que nosotros no podemos en el análisis dejar de manejar una cuota autocrítica para después analizar las causas sociológicas, ¿verdad? Nosotros tenemos un partido hegemónico, prebendario, que se instaló en cada barrio. Ustedes saben, muchísimas seccionales que están en tierras malavidas,
donde tenemos la seccional, la municipalidad y la plaza y la iglesia. O sea que toda la comunidad se organiza en torno a un edificio que además captura la mística local, pero además captura los recursos, porque vos no te vas en tu centro de salud a pedir el remedio, vos te vas a la seccional a pedir el remedio, porque vos no te vas, y eso se hace con recursos públicos, mis señores amigos. Nadie tiene que ir a arrodillarse ante ningún presidente de seccional para el cajón de su muerto, para la ambulancia o para el medicamento que encima tiene el sello o del IPS o del Ministerio de Salud. Entonces hay muchas cosas que confluyen, además, digamos, de nuestra cultura cívica, que tiene que venir de aprender a vivir en constitución, decía un profesor mío del doctorado, ¿verdad? Manuel Alcántara. Lo que nos falta es aprender a vivir en constitución, y eso se logra desde muy pequeñitos, en un diseño que tiene que partir de la propia aula, de la propia familia. En países como Chile, por poner un ejemplo acá local, o Uruguay, la gente no se cuestiona si tiene o no que irse a votar. La gente no espera que nadie le vaya a buscar, ni un cargo, ni una dávida. La gente sabe que tiene que ir a votar porque vivió en constitución, ¿verdad? Entonces es un poco lo que nos faltaría, ¿verdad? Entonces la pobreza, la exclusión, la marginalidad, que no son excusas, también juegan un rol muy importante en el día de las elecciones. Entonces es un mix de cosas. Bueno, ¿cómo está la concertación? Porque hay muchísimas críticas. Sí, adelante. Hay críticas a las propuestas mismas que se van formulando, hay propuestas que se presentan y que se deshacen o se desdicen otra vez. ¿Eso no le puede jugar una mala pasada también a candidatos de la concertación? Yo prefiero mirar un poco de otra manera. Prefiero mirar que justamente esa autonomía que cada integrante de la concertación va a mantener también es una garantía para el ciudadano de que no nos vamos a doblegar de manera incondicional a ningún líder mesiánico. Ustedes saben que si votan a la Alianza Encuentro Nacional, si le eligen a Katia o a cualquiera de los miembros de la Alianza, van a tener una triple función en sus parlamentarios: legislar, controlar y representar. Nosotros vamos a seguir controlando al Ejecutivo, aunque sea Efraín Alegre y Soledad Núñez la chapa que llega, ¿verdad? Entonces, eso nos da también una fortaleza si miramos desde otra perspectiva, de que no estamos todos alineados como vela, de que tenemos proyectos diferentes y de que podemos discutir, ¿verdad? Yo repito, yo tengo diferencias metodológicas y algunos programas también que se están presentando, ¿verdad? Que creo que hay que discutir con mayor profundidad. ¿Cuál, por ejemplo? El tema de la merienda escolar, por ejemplo. Yo creo que esta es una política de Estado. Creo que el objetivo que tiene es justamente lograr la mayor escolarización de los niños. Creo que la corrupción no debería ser el eje sobre el cual parta una política de Estado. Vos no podés decir... Perdón, porque la idea es, para aclarar nomás, que la idea que surgió es darle a los padres y a las madres una unos transferencia bonos directa, sí, de dinero, y que ellos reciban la plata y no más desayuno, ni almuerzos, ni meriendas en las escuelas. Porque la corrupción hizo de la suya y metió mano. Exacto, que es verdad. Claro. Sin embargo, nosotros no podemos ceder ni la inoperancia del Estado, ni trasladar sobre todo en las mujeres, en las cabezas de hogar, la responsabilidad de tener no solamente que lidiar con todo lo que hace a la nutrición con un dinero que no va a alcanzar. Yo no sé si 200.000 guaraníes sirve, porque claro, acá lo que hay que entender es que la nutrición es importante para... Y de que esto ya no se puede ver como un gasto. Hay estudios que revelan que de cada guaraní, de cada dólar, dicen los estudios, ¿verdad? De cada dólar invertido en todo lo que hace a la formación, a la nutrición del niño, niña y adolescente, retorna entre 7 y 35 dólares en el PIB del país. Imagínense. O sea que esto no es un gasto, esto es una inversión, esto es una política de Estado. Pero es cierto que se robó mucho. Pero es cierto que se robó mucho, pero metamos preso a la gente que roba. Controlemos las cuestiones, porque hoy tenemos que... hay ayudas condicionadas que están funcionando muy bien y que tienen cierta trazabilidad. Yo les pongo un ejemplo, el programa Abrazo. Abrazo es una ayuda condicionada que se da a las familias de extrema vulnerabilidad, que controla el Ministerio de la Niñez y que está supeditada a dos cuestiones: la escolarización del niño y la vacunación.
ambas cosas son trazables. La persona presenta la boleta de vacunación y además presenta la matriculación del niño. ¿Cómo hacemos que con 200.000 guaraníes una familia pueda balancear la alimentación de su niño? Entonces, esas nomás son las preguntas que yo quiero que me formule. Yo tengo la mente abierta, claro, pero soy presidenta del Frente Parlamentario de Niñez. Además, perdón, Katia, pero esto ya pareciera darle ese bono a la familia y que véanse ustedes con qué le dan de comer más o menos a los niños para su merienda, para su almuerzo. Ya es un poco ceder y decir perdimos ante la corrupción. Ya es decir, ganó la corrupción. Total, roban nomás, luego vamos nomás a ver otra opción. Eso parece. Sí, por eso es que yo mantengo la mente abierta, yo espero los datos técnicos, las experiencias regionales, tal vez me puedan convencer de lo contrario. En 4 años desde la presidencia del Frente Niñez, que es un espacio que vos sabés no tiene mucha difusión, es invisibilizado, sí, pero hemos hecho un trabajo denodado en favor justamente de que los derechos de los niños sean priorizados, que ese enfoque de derecho esté presente en las políticas públicas y ningún experto ha ofrecido eso como una solución. Entonces esperemos nosotros de que se vayan dando más datos. Lo bueno es que se pueda debatir, que podamos, digamos, profundizar en nuestras diferencias, en nuestras ideas también, y que vayamos sacando el límite. Si no se puede discutir esto, si tienen un pensamiento único... Estamos todos locos, ¿verdad? Así mismo. Pero entonces, es interesante el tema eso es diverso, hablarlo, porque nosotros discutimos esto. ¿Qué discuten los colorados? ¿Cómo les salvan a sus bandidos? Nosotros estamos discutiendo políticas de Estado, estamos discutiendo políticas públicas, estamos administrando nuestras diferencias, porque hay diferencias, ¿verdad? Yo en el tema de Itaipú nosotros hemos formado un foro, más de 1 año de discusiones. Creo que Itaipú es un tema y una causa nacional que debe ser abordada de una manera muy puntillosa, con mucha ética de la responsabilidad política, no generando en la ciudadanía unas expectativas que no existen. Y en ese sentido también tenemos nuestras estrategias y también tenemos algo que decir, y lo diremos. Incondicionalidad, con nosotros no. Acompañamiento a lo que signifique un país diferente, eso sí, y sin lugar a dudas estamos dentro de la concertación manteniendo nuestra autonomía y peleando por renovar el Congreso Nacional. Diputada, gracias por venir. Si es que te liberamos, como decimos nosotros, sí, pero realmente no le tuvimos retenida, pero sí agradecemos su tiempo a la diputada. Gracias a ustedes. Hacemos breve pausa, ya venimos. Con 51 minutos, seguimos informando nosotros cerca de una tormenta en Asunción y en otros puntos también. Atentos a eso, le contamos más noticias en esta noche ya. Y hablamos de la Corte Suprema de Justicia, donde también hubo polémica por la elección de autoridades y lo que era la postura en un primer momento del ministro Eugenio Jiménez Rolón. Finalmente, el doctor Jiménez Rolón aceptó la vicepresidencia segunda. El ministro de la Corte, Eugenio Jiménez, aceptó hoy la designación como vicepresidente segundo de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2023-2024. Él mismo dijo que decidió rever su postura inicial por la independencia del Poder Judicial. Con esta decisión se completa el Consejo de Superintendencia de la Corte, con César Dízel como presidente, María Carolina Llanes como vicepresidenta primera y el mencionado doctor como vicepresidente segundo. Y el Tribunal Superior de Justicia Electoral ya tiene disponible, como cada tanto, como previa de hecho a las elecciones del próximo mes de abril, el simulador de votación donde se permitirá a los electores conocer de antemano los nombres, colores y los números de listas de todas las candidaturas que participarán en las elecciones del próximo 30 de abril. Para acceder al simulador oficial de la justicia electoral hay que ingresar a la página que es la siguiente: simuladoroficial.tsje.gov.py. Y atención con este tema que nos puede tocar a todos, tiene que ver con el cambio horario y la discusión que se viene en el Senado. La Cámara de Senadores va a estudiar en los primeros días de marzo, cuando vuelva a sesionar, el proyecto que plantea
el horario de verano como el definitivo, eliminando de esta manera el cambio anual cada último domingo de marzo. Esto sería tratado en la primera sesión ordinaria ya la próxima semana. La misma ya cuenta con media sanción en diputados y tendría sanción ficta el 15 de marzo, por lo que de no llegar a tener quórum, se esperará hasta la segunda semana de manera arriesgada. Si el Pleno del Senado se ratifica en el rechazo, el proyecto será enviado al archivo y no podrán volver a tratarlo hasta al menos en un año. Si se tiene sanción automática, quedará en manos del presidente Mario Abdo Benítez para su promulgación o veto. Una nueva dilación, una nueva acción que impidió de hecho que hoy inicie el juicio contra el fiscal o el exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, porque la defensa de esta ex autoridad de la Fiscalía General y también la defensa de su esposa María Selva Morínigo recusó al Tribunal de Sentencia, integrado por Cándida Fleitas, Víctor Hugo Alfieri y Alba González, por dudas en torno a su competencia tras cuestionar la forma en que fue conformado el tribunal. En sus fundamentos, la defensa del exfiscal expuso que a raíz del dudoso criterio de conformación del tribunal, sospechan que existe una imparcialidad del colegiado a cargo del juzgamiento. Con esto, el tribunal resolvió elevar el informe correspondiente a la Cámara de Apelaciones para que se expida sobre la cuestión, y por esta razón es que finalmente se tuvo que suspender el inicio de este juicio contra el exfiscal y su esposa. Y atención con la información para jubilados, jubiladas y pensionados también, porque va a iniciar el pago de acuerdo al calendario establecido. Este jueves 23, los jubilados y pensionados de la Caja Fiscal van a percibir sus haberes correspondientes al mes de febrero, según el calendario previsto por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Esto depende de Subsecretaría de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Asimismo, en la mencionada fecha se va a proceder a la devolución de aportes, como también al pago de haberes atrasados. Los desembolsos se realizarán a través de la red bancaria del BNF, Banco Nacional de Fomento. Reiteramos entonces, mañana inicia pago a personas jubiladas y pensionadas, jueves 23. Bueno, y este viernes 24 de febrero cobran en este sentido también otro grupo bastante importante, que son los excombatientes del Chaco. El viernes 24 de febrero, excombatientes de la Guerra del Chaco son los que cobrarán sus pensiones y subsidios, mientras que los adultos mayores y otros beneficiarios lo percibirán el martes 28. Según el calendario previsto por la Dirección de Pensiones No Contributivas, dependiente del Ministerio de Hacienda. Los desembolsos se efectuarán a través de cajeros automáticos autorizados por el Banco Nacional de Fomento en las distintas ciudades del país. Seguimos informando y hemos hablado bastante de este caso. Tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia y los exámenes que se están tomando en la búsqueda del sucesor de Antonio Fretes. Atención a esto, porque el Consejo de la Magistratura publicó el cuadernillo del examen de conocimiento de los candidatos a ministros de la Corte Suprema de Justicia, que fue anulado debido al extravío de uno de ellos. El cuerpo colegiado, estamos hablando del Consejo, decidió anular la prueba por dicha situación en obediencia a lo que establece el reglamento del concurso. Además,
estableció un nuevo examen para este jueves, mañana 23 a las 10 horas. Alguna de las novedades es que cambia la sede al Salón Serafina Dávalos del Poder Judicial. En la misma resolución se estableció un protocolo de procedimientos para que no vuelva a repetirse lo que pasó la semana pasada cuando desapareció un cuadernillo. Estamos hablando de este examen entonces que volverá a tomarse el día de mañana desde las 10 en el Poder Judicial. Bueno, 19 horas con 58 minutos. Calmó un chiquito más otra vez la lluvia afuera, ¿eh? Y la Bien, caminata, poco y nada, ¿eh? No están usando tampoco la bicicleta. Y no usan la bicicleta las personas como... Bueno, en fin. Poca gente tiene que ver con el tiempo. Un abrazo grande a la gente que está en Misiones, Cazapá, varios puntos con reportes también de tormentas a esta hora. Así que fuerza, ya vamos a estar también un poco ampliando los datos del tiempo, porque tenemos que ir a una pausa. Sí, hacemos breve pausa, ya venimos. Bueno, este sería el kit escolar número 12, es el kit más completo, ahí se ve la lista. Bueno, trae 3 cuadernos cuadriculados, este es el kit de tercer curso. 3 cuadernos cuadriculados, trae un libro de castellano y un libro de matemática, trae 7 carpetas, trae 8 cuadernos de 50 hojas, trae un paquete de hojas de oficio blancas y un paquete de hojas de oficio de una raya y trae 2 pares de bolígrafos, son 2 de azul y 2 de negro. Y este sería el kit escolar del tercer curso, el kit número 12, el kit más completo. Este año nuevamente el cuaderno vuelve a ser de 50 hojas. El bolígrafo se ve un poco más resistente, las carpetas se ven más frágiles, o sea, como que más... Bueno, cada año son más frágiles, la verdad. Y este sería el bolígrafo, la verdad que todavía no probé cómo escribe, pero sí es un poquito más grueso que los de los años anteriores. O sea, tiene pinta que va a aguantar más, a que no se rompa y eso. Bueno, podría hacer la prueba ahora, ¿verdad? Y por ahora escribe. Y eso, o sea, no sé, escribe bien. Esta sería la hoja y así. Bueno, arrancamos hablando de educación. Vamos a hablar de educación, también de los kits, por supuesto, que están vinculados a esto. Y le proponemos también este tema para esta noche, como venimos haciendo desde estos días, Fernanda, de que arrancamos con el año lectivo. Muchísimo hablamos de educación y escuchamos también hablar de educación. Y falta mucho más todavía seguir debatiendo estos temas. Veíamos, escuchaban ustedes también desde sus casas el relato de una estudiante, un chico más, en este caso que se une nuevamente al año lectivo en estas circunstancias con esos kits. Esta misma persona ya relataba un poco lo que tenía el kit, cómo estaba compuesto, que las tapas eran blandas, que eran cuadernos de 50 hojas en su gran mayoría. Y para hablar de esto, y haciendo un poquito el juego de palabras, los kits, los famosos útiles escolares, ¿son realmente útiles? ¿Qué tanto les sirven? Y por sobre todo, ¿son suficientes? Ese es nuestro tema ya en esta hora, por eso le saludamos a nuestros invitados. Aquí tenemos en piso a la doctora en Educación, Sofía Shade. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches a ustedes y a los televidentes. Bueno, y también a Ricardo Orihuela, él por parte de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Buenas noches, un gusto. Comenzamos hablando de esto. ¿Sigue siendo útil esto o hay que meter ya un cambio radical, digamos, en el concepto de kit, de útiles y demás? Y hay que tener en cuenta que los kits se vienen repartiendo desde hace 20 años. Y desde que nosotros hacemos la Contraloría, o sea, la UNEPI en el 2016, siempre tuvo sus errores y tal parece que el Ministerio nunca aprende de cómo hacer las cosas, no aprende de sus errores. ¿Cuál es el error que vos ves? Algo que vos como estudiante, Ricardo, cambiarías viendo un poquito el kit que le llega a los chicos.
Te voy a hablar de la Contraloría que nosotros venimos haciendo en el 2016, como mencionaba. Y en este año no fue otra cosa diferente. Nos topamos con que el 27,5% de los kits escolares no llegaron para todos, o sea que faltaron, en un 10% de que no llegaron a las instituciones educativas, un 5% que llegaron, pero por diversos motivos no se distribuyeron a todos los estudiantes. En un reducido de 58% llegaron los kits escolares bien, entre comillas, en tiempo y forma. Entonces podemos decir que 1 de 4 colegios se quedaron sin kits escolares. ¿Y ustedes cómo miden esto? Nosotros medimos a través de sondeos. Este año sondeamos a 164 colegios en todo el país. Sofía. Bueno, yo lo que planteo es, como decía el señor, una mirada totalmente revolucionaria. Nosotros en la era digital no podemos seguir enviando un libro texto si los jóvenes tienen un teléfono en donde ellos podían acceder de un libro digitalizado en la nube, y eso tiene un menor costo. Para eso tenemos que tener una ley que todas las editoras tienen que tener en 2 formatos, en el formato texto y en el formato digital, para que eso tenga capacidad de llegar a todos los paraguayos. Él habla de 160 y algo de escuelas, por lo tanto eso quiere decir que muchísimas escuelas quedaron fuera de la oportunidad de un kit que tiene cuadernos, bolígrafo y libros. Realmente la incorporación de tecnología en aula, no solamente para la práctica pedagógica y para los aprendizajes. ¿Por qué digo no solamente? Porque esa es la primer temática. Nosotros en eso todavía adeudamos, porque la temática en el mundo hoy ya no es, se tiene por sentado de que todos los jóvenes entran al aula con su dispositivo, las profesoras con su dispositivo, que hay todo un sistema inteligente de nube donde cada alumno puede acceder a tomar sus contenidos. Hoy día el mundo se preocupa en qué aspecto, en qué habilidades es los que tienen que tener cada joven. ¿Qué significa eso? El segundo estadio sería como la educación 4.0, porque el 3.0 sería que todos tengan dispositivo y accesar a una nube con contenido. ¿Quiere decir que vamos a desechar los cuadernos? En gran medida. En gran medida. ¿Vamos a tener un formato más sostenible de los kits? Totalmente, porque ese libro que yo digitalizo dentro de un año puede tener necesidad de actualización, simplemente se hace una actualización. Eso es caro para el país. Les aseguro que es mucho más barato de la educación que estamos haciendo. Si Paraguay sigue en este modelo, que es un modelo obsoleto en sentido de infraestructura, porque ¿qué es el cuaderno? ¿Qué es el libro? ¿Y qué es el bolígrafo? La infraestructura para adquirir los aprendizajes. Eso no significa nada todavía. Por eso digo y planteo una revolución realmente en el sistema educativo. Una breve interrupción nomás. El formato puede ser, decías dispositivo, por eso nomás la pregunta. Con la entrega así tipo computadora, creo que hubo algunos planes con computadora por niño, o directamente un smartphone o computadoras en aula, ¿cómo? Los sistemas tienen que ser flexibles e interoperables con el dispositivo que el alumno tenga, sea teléfono, tablet o computadora. Porque el problema es ese, la gran mayoría de los paraguayos tienen smartphone. ¿Y por qué no usamos ya eso? Y en el interior, doctora, porque hay muchos lugares hasta donde no llega, Ricardo. Sí, quería interrumpir un poco ahí. Es cierto lo que dice la doctora. Hay que tener una mirada un poco más, o sea, hay que tener una mirada revolucionaria en cuanto a educación, pero hay que pensar qué tan cerca estamos de implementar la tecnología en la educación en este país, si siquiera no están pudiendo entregar los libros que hace 15 años, desde el 2015 nosotros ganamos los estudiantes. Bueno, en este año se tuvo una gran mejora, que se entregaron 2 libros, uno de castellano y otro de matemática. Pero eso, o sea, reitero, es una lucha que ya se ganó en 2015 por los estudiantes. Y deberían de ser más libros, sí, pero con 2 ya es un gran avance. ¿Tu colegio de dónde me dijiste que era? El Mariscal de Estigarribia. ¿De? Carapeguá. En Carapeguá, por ejemplo, en tu contexto de compañero en un colegio público,
¿Todos tenían alguna posibilidad de tecnología o solamente algunos tenían un smartphone? Ahí realmente también quiero hacer un paréntesis, porque el interior es totalmente otra realidad a lo que se vive en Central, en la capital. Y puedo hacer énfasis en esto porque la Unión Nacional de Centros Estudiantes del Paraguay es un colegio, es una organización que tiene agremiado más de 134 colegios. Es decir, que estamos en todo el país y nuestro fuerte siempre fue el interior y podemos ver y analizar lo que es el contexto en el interior. Muy distinto en cada... Es muy distinto y si... ¿Y tu realidad cuál fue, por ejemplo, en tu colegio? En mi colegio no teníamos ni siquiera acceso a internet. Pero puedo decirte otra vez que fuimos, entre comillas, privilegiados porque una gran parte poseía de algún móvil. Él está haciendo perdón que le interrumpa, él está haciendo un análisis exacto de cómo nos encontró la crisis sanitaria. Porque convengamos que la educación paraguaya nunca tuvo un proceso de incorporación de tecnología de una forma global. O sea, se hacían en tal o cual proyecto, una computadora por niño, aquí tablet, siempre eran proyectos pequeños y parches. Nunca un proyecto nacional de tecnología para todas las aulas que se inicia con lo que él dice. La primera infraestructura para que el Paraguay tenga un modelo de educación competitivo es el Internet. El Internet sí llegó a muchísimas escuelas, pero hasta afuera de la escuela. ¿Qué significa eso? Que tampoco el cableado interno de la escuela se llevó adelante hasta ahora. La última milla, ¿qué significa eso? ¿A dónde está el Internet para las escuelas? Tampoco se hizo un informe. Eso es necesario que se tenga, porque a partir de eso se puede diseñar lo que él dice. Justamente en esos sectores más alejados, porque ¿cuál es el problema del libro? Él habla de 2 libros que no le llegó a toda la escuela. ¿Por qué? Por la logística de transporte, por toda esa necesidad de enviar. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una nube que va a ser para Paraguay, donde estén todos los libros y él a través de un ID puede accesar y entrar y bajar y leer? Eso es totalmente posible. Estamos hablando de una ingeniería de la educación que tiene otra mirada, no está pensando en enviar 200 libros acá. El libro físico no se logró en Paraguay. ¿Vamos a seguir insistiendo con eso? Yo creo que no, porque hasta aquí nos llevó este modelo. Siempre digo eso, hasta acá nos llevó el fracaso escolar. ¿Vamos a seguir peleando dentro de ese fracaso escolar? No vamos a ser un país desarrollado. Doctora, pero doctora, ¿cómo llegas a esos lugares donde dice él la realidad es otra, no tienen acceso a internet, no tienen la posibilidad de comprar siquiera el smartphone más barato? Me encanta. Bueno, repito, la primera infraestructura debe ser el internet. Ahí, ¿qué es lo que si logramos trabajar? Trabajamos en sectores de Escuela del Chaco, donde se usa, sí, también fibra óptica y con una transmisión que tienen las diferentes empresas de Internet. ¿Qué es lo que se hace en sectores así alejados y excluidos de la posibilidad de que cada uno tenga su dispositivo? Se arman laboratorios en los colegios, ¿cómo así? Por ejemplo, en la escolar básica se arman laboratorios para aprendizajes de matemáticas, de las ciencias básicas, que son nuestras brechas. Comprensión lectora y en este momento algo muy importante, programación con inglés, desde el vamos. Porque si no, nosotros vamos a estar dándole más de lo mismo con tecnología. ¿Cómo hacemos? Se arman laboratorios en Canindeyú, todo lo que te estoy diciendo es real, en donde las escuelas lo que hacen es llevar el internet privado, sí, que pagan los padres, y se arman laboratorios. Por ejemplo, si una escuela tiene 200 alumnos, no hay que tener 200 tablets, hay que tener 20 tablets. ¿Por qué? Porque en una tablet cada hora ingresa otro alumno para aprender esas disciplinas que diseñamos dentro del aprendizaje digital, que son justamente las brechas más importantes: matemáticas, comunicación y ciencias, por ejemplo. Eso hasta se puede definir el modelo pedagógico de cuál es la mayor demanda en ese territorio. Entonces, yo armo laboratorios en las escuelas donde todo el alumnado va a aprender 2 cosas también: a trabajar la producción de conocimientos en tecnología, porque los jóvenes son muy
talentosos en las redes. No para generar conocimiento, porque otra cosa es la búsqueda semántica, la búsqueda ordenada de los temas. Eso entra dentro de un currículum que los jóvenes aprenden en segundos. Ahora, y el modelo, ya que estábamos hablando nomás de que algunos chicos que tenían el teléfono y demás, en Uruguay, por ejemplo, se apostó al modelo de una computadora por niño con eso que usted estaba diciendo. El plan Ceibal, ¿verdad? Con 2007. Acceso a plataformas, los problemas de matemática. Y los chicos ya prácticamente no tenían más que para desarrollar habilidades manuales y demás. Muy poco ya de el tema de la regla o del semicírculo se apostó a eso. En términos económicos, aparentemente, bueno, Uruguay es un país pequeño, digamos, en cuanto a población, pero podría ser un ejemplo ese. Y justamente Uruguay comenzó con las escuelas más alejadas, las escuelas rurales, porque ahí significó una verdadera revolución en todo. Iniciaron con las habilidades en los maestros. Ellos iniciaron primero que los maestros aprendían a trabajar en su práctica pedagógica con tecnología. No olvidemos que esto es una política no instrumental. La gente cree que yo le voy a dar la tablet a ellos y van a ser todos sabios. No. Es una política sustancial. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Si ponemos nosotros 1 millón de dispositivos hoy día al paraguayo, al estudiante paraguayo, no va a cambiar nada sus habilidades. Debe ser sustancial. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tienen que aprender? El cómo es con tecnología. El qué. Y el qué tenemos que definir en los territorios. Ese es el grave problema que tenemos ahora en el proceso de la transformación. Porque estamos peleando en líneas estratégica y no definimos qué aprender, cómo aprender y para qué aprender. ¿Qué aprender? Sabemos lo que tenemos que aprender y hay un montón de disciplinas que se pueden copiar de países competitivos. ¿Cómo aprender? Obviamente que la virtualidad hoy es un medio, pero no esas clases virtuales por WhatsApp que se tuvo en la... La gente tiene que olvidarse de esa educación que tuvo Paraguay en el 2020. Eso fue una improvisación. Eso se notó que los alumnos no aprendieron nada, pero está bien, era lo que había. Paraguay nunca incorporó tecnología en sus procesos de aprendizaje para que, si venía esta pandemia, todo seguía igual. Ricardo. Sí, realmente comparto parte de lo que dice la doctora y también quisiera agregar a todo lo que dijo que también tenemos que tener en cuenta que todo eso debe ser gradual. Sí. Totalmente. Con respecto a la educación del 2020, para mí no fue más que quitarle la máscara a lo que es la educación paraguaya realmente. Así mismo. No, es que vino el COVID-19 y ahí tuvo una baja la educación paraguaya. Sino que la educación paraguaya ya era eso. Solamente que logramos ver de frente lo que en realidad es. ¿Sentiste que aprendiste en el 2020, en el 2021? No. No. Realmente no aprendí nada. En el 2021, a partir de la segunda etapa, si mal no recuerdo, ya comencé a ir presencial, porque era a elección. O sea, podía seguir virtual o presencial. Yo me fui presencial y me di cuenta que ahí pude aprender lo que mis compañeros en forma virtual no aprendieron al año siguiente. Porque volvimos a dar repasos y yo podía entender lo que di el año pasado, pero los que tuvieron clases virtuales no. ¿Y ustedes en el aprendizaje, cuando es presencial, digamos, utilizan el teléfono, por ejemplo, como consulta, como lo que sería una gran biblioteca? Ese es un aspecto positivo que dejó la pandemia para mí en la educación. Que pudimos incorporar más la tecnología. Porque anteriormente, bueno, vos sacabas un teléfono y la profe, o sea, la mayor parte de los docentes te iban a quitar. A retar o a quitar o algo. Pero después... Lo que él está diciendo es tan gráfico, por eso es que los aprendizajes que tuvo el alumno y que tuvo los maestros es tan encomiable. Y si trabajábamos todo eso como información como bases para la nueva educación, esa educación que él habla es la que se nos vino, no la que se viene. ¿Cómo los países se dieron cuenta? Era como que todos nos tiramos al mar y quien tenía salvavidas sobrevivió.
Nosotros no, es lo que él dice. El palo de suerte y final fue la pandemia. Y lo que quiero que así vos como alumno y todos los paraguayos entiendan, de que eso que virtualizamos las clases presenciales no es la educación digital ni la que se viene. Porque el formato de la educación en línea o de la educación virtual, como aquí le llaman, tiene un formato, de hecho, desde el contenido es otro formato. Hoy hablamos de la educación multimedial, en donde todos los contenidos nos permiten una inmersión del aprendizaje. Esa virtualización fue una clase expositiva a través de diferentes medios, en donde obviamente, si eso es una clase preparada para la presencialidad, no iba a lograr su cometido. Eso sabemos bien que no ocurrió. Yo por eso soy una entusiasta y hace mucho me escuchan ustedes hablar de esto. La tecnología no se va a ir de nuestras vidas, muy por el contrario. La revolución tecnológica va a provocar muchísimos más cambios y va a haber una necesidad de cada individuo de rediseñarse continuamente. No solamente tu título que sale hoy, en un año va a ser obsoleto. Por eso que las grandes universidades, por ejemplo, le toman a los estudiantes de medicina, pero le enseñan otras cosas más cortas también. Meten mucho programación, meten mucho inteligencia artificial, porque no olvidemos que hoy el Internet de las cosas. ¿Por qué es importante hablar del Internet de las cosas? Porque el Internet de las cosas va a hacer que los aparatos hablen entre ellos. Por ejemplo, un sistema de lavarropas. A medida que un sistema de lavarropas vos programes desde tu casa, va a tener un montón de datos de cómo vos lavas la ropa, a qué hora, y ese sistema se nutre con otros y otros. Esos mismos sistemas usamos en los aprendizajes. Por eso que el aprendizaje hoy día se nutre de una oportunidad histórica en el humano. Porque tantos datos ya tenemos y en el tiempo pandémico muchísimos más. Ustedes no saben la conexión de Zoom que hubo en el mundo en tiempo pandémico. Era todo Zoom alrededor del planeta y otras plataformas. Eso provocó la colección de millones de datos, Big Data. ¿Para qué es importante el Big Data o grandes datos? Porque esos datos me permiten a mí diseñar algoritmos de interpretación que usan interpretación artificial. Porque a veces me dice Sofía, la inteligencia artificial es un peligro. No, entren y vean, ahora hay inteligencia artificial para armar en tus redes. Está en todos lados. Uso doméstico también. Todo. Sí, las heladeras incluso dice que programada con la computadora de la casa y qué sé yo. Y los sistemas inteligentes de las universidades, entre una universidad y otra, interoperan los datos, generando conocimiento por sobre los conocimientos que se comparten. Eso es una realidad en el mundo. Paraguay está como a espalda. Cuando le escucho a un chico joven hablando de que el libro no llega, de que el bolígrafo, que el cuaderno, la chica que habla... Eso es 1900. Es 1900 en el mundo. Lo citaste de Uruguay, Argentina con su problemática. Ellos entregan 100.000 computadoras más o menos año, apalancable, como él acaba de decir, procesual. Por eso que te hablaba de los laboratorios, por lo menos, en todos los territorios, para ir incorporando y apalancando ese modelo de aprendizaje, porque se aprende de otra forma. Yo tengo una consulta para los dos en realidad, Ricardo también. Lo que tiene que ver con estos kits y lo que decía la doctora, ¿a vos te parece que estos kits están desfasados, que ya son del siglo pasado, que así como dice la doctora, que estamos en 1900 con estos kits? Bueno, realmente podríamos tener mejores kits. Y ahí quiero hacer un punto en presupuesto. Vamos a ponernos a hablar un poquito de presupuesto. La otra vez yo le estuve escuchando al ministro Nicolás Zárate, sí, donde le dice al periodista, a mí también me dijo en varios foros, no te va a gustar, pero hay que pagar más impuestos. Y para mí es una idea totalmente desacertada.
lejos de pedir que se administre mejor el presupuesto, él pide que se paguen más impuestos. Necesitamos, esto ya venimos escuchando de siempre, que necesitamos mayor inversión, que necesitamos mayor presupuesto, pero no se da. ¿Y vos crees que también el presupuesto se tiene que aplicar para mejorar el kit? Inclusive para los... No sé si habían escuchado sobre los vouchers, sí, que eran para los técnicos, y era un presupuesto de $10 por alumno, el voucher. Para comprar todo ya supuestamente. Para un técnico. Que tiene mucho más gasto. Ahora, y hay una cuestión también que a mí me preocupa escuchando esta historia, y ya vamos a hacer la pausa, que sin embargo acá hay instituciones privadas que tienen bachillerato internacional, que incorporaron la tecnología, y la brecha es grande, y eso es muy injusto. Tremendo. Es muy injusto, porque todos los chicos, todos los niños deberían tener las mismas oportunidades de educación. Yo quiero preguntarle algo acá. Tenemos que hacer pausa, ¿verdad? Sí. Porque Me encanta. Nos están pidiendo que hagamos la pausa amablemente, como siempre. Exacto. Hacemos breve pausa, después seguimos hablando de educación aquí con nuestro... 36, apasionante está la charla de educación y seguimos nosotros hablando, no queremos perder tiempo porque siempre estamos esclavos del tiempo, en general en la vida, y más en la televisión. Doctora, usted tenía una pregunta también que... Sí, yo quiero preguntarle, ¿qué pasa si hoy el sistema educativo te da a vos un dispositivo que ya si estás en tercero la media y haces la parte de computación? ¿Qué pasa si te doy un dispositivo donde dentro del dispositivo ya tenés un formato de entrenamiento para que vos aprendas? Y eso mismo vos tenés que representar después en la evaluación. O sea, ¿te cambia la existencia o preferís tener cuadernos, libros? Hablando desde... No, vos, contéstame vos. Bueno, y hablando de vos, ¿cómo te sentirías? Desde un sentido privilegiado para mí, sería excelente. Porque sí, es un privilegio. Es que eso es lo que tenemos que dar a los jóvenes. Los jóvenes se merecen y eso no es un privilegio. La educación es un derecho. Claro. Justamente, por ahí que tenemos en nuestra Constitución, enmarcado, todo bla bla. Con respecto al tema del presupuesto también. Quería seguir un ratito. Por favor. Bueno, hablaba de que sería privilegiado porque, bueno, lastimosamente estamos en que si yo tengo eso soy privilegiado, siendo que es un derecho. Bueno, tuve la experiencia de visitar un colegio en la ciudad de Paraguarí y el colegio solamente tenía bachillerato técnico en informática. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que la última vez que recibieron computadoras fueron en 2002. 2002. Claro, bachillerato técnico sin computadora. En Paraguarí aparte, no estamos hablando... En Paraguarí. Tampoco muy lejos. Era ¿Cómo se llama el colegio ese? De Paraguarí. Alum de Viven. No puede mal ser. No me recuerdo. Sí, Alum de Viven. Sí, puede ser, claro, puede ser. ¿Cuándo visitaste ese colegio? El año pasado. ¿Y qué? Bueno, yo llego, hablo con la directora y me muestra. Eran como 19 computadoras y 7 se prendían. Claro, todo un sistema operativo ya obsoleto. Viejísimo. Bueno, se prendían 7. Y era una cosa así, no sé si... Ese monitor feo. No, al revés. Conocen lo que es la computadora de juguete. Es una cosa así de grande. Su pantalla es así de grande. Y bueno, no funcionaba. Y bueno, con orgullo puedo decir que la UNEPI ayudó a que unos meses después le lleguen computadoras nuevas, actualizadas al menos a la institución. Pero ¿cuál es el punto? Que por eso yo mencionaba lo que sería un privilegio para mí. Digamos que soy de un técnico en informática y como decía la doctora, recibo una máquina, una tablet, un teléfono, un PC con los sistemas que yo puedo entrar y jugar por él y aprender y luego eso sacar a la vista de lo que yo aprendí. Claro. Y a eso nada más me refería con lo que es
privilegios lastimosamente. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, pensando nomás en números, hablamos de lo que cuesta cada kit. Una computadora, vos le entregás a un chico una tablet, si vamos a hacer por el modelo, una por niño, que también otra opción, pero para poner ejemplo más que no es una traba de dinero. Si vos en vez de comprar 6 años, gastar 200.000 guaraníes por cada chico en un cuaderno, comprar una tablet, es mucho más rentable a lo mejor, y le metés en la tecnología, porque nosotros a veces en Asunción somos miopes con respecto a otras situaciones. Totalmente. Y los chicos para entrar al mundo laboral tienen que manejar tecnología. Básico es Excel, inglés, básico. Y eso no es la realidad. Y mira, vos estás hablando de habilidades bien básicas de lo básico, Excel y todo lo que es el manejo de idiomas. Sinceramente, tener una tablet, ¿por qué tablet? Ojalá podamos tener todo PC, porque la tablet es mucho más barato y tenemos un país carenciado. Va a reducirse un montón de otros costos si tenemos la posibilidad de tener una nube y allá a lo lejos los jóvenes puedan conectarse. Y ustedes pueden decir ahí, los maestros, todos los maestros están ávidos de una oportunidad como Ahora, ahí yo tengo 2 puntos sobre el punto. Eso hace rato ya quería mencionar, pero ya se me pasó un poquito, así que iba a trazar otra vez la conversación, pero ahora como ella mencionó, ahí me quedo. Es que también está la cosa en la capacitación de los docentes. Sí. Yo no me puedo ir, bueno, supongamos que yo no manejo una computadora y me siento, y mi profesora tampoco maneja una computadora. No, vamos a mirar ahí qué vamos a hacer. Claro. ¿Sabes cómo comenzaron los...? Es que no quiero desanimarte, tenés que animarte. ¿Y sabes cómo hicieron los países? Y digo esto porque todos pasamos por eso. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes vos haces transferencias del teléfono? Financieras? Sí. Perfecto. ¿Usted hace también? Sí. ¿Vos también haces? Bueno, ¿por qué dije eso? Porque el maestro lo que tiene que tener en sus manos son aplicativos para ser mejor maestro. No es que la computadora le va a permitir ser un mejor maestro. Claro. Ella tiene que tener un sistema que le apoye para que ella sea mejor maestra de matemáticas. Una herramienta. Son APKs, aplicativos. Así como vos tenés tu APK de Itaú, de tu banco, que te da para hacer la transferencia, vos tenés así aplicativos para la materia que vos enseñás, para la disciplina que vos enseñás. Pero para eso le tenés que introducir a algunos maestros, y acá Ricardo nos va a decir, a algunos maestros les tenés que introducir lo más básico de lo básico. Pero y es que es básico, todos los maestros tienen smartphone. ¿Será que todos? La gran mayoría de los maestros tienen teléfono. Doctora, perdón, hablamos nomás de esto, ¿no es un poco utópico cuando de repente escuchamos, hay escuelas que tienen letrina y nosotros estamos hablando de computadora o de... Es que tenemos que hacer las revoluciones en los ejes que hay que hacer, o si no vamos a seguir. ¿Y cuál es el problema de la educación? Y voy a terminar con esto, la corrupción dentro de la ejecución de la política pública más importante en un país. Paren de robar lo que es de la educación. Paremos, no puede ser eso. Se roban hasta el alimento escolar. Sí. Ya llegamos a un nivel de miserabilidad que es una vergüenza. Cuando uno va a hacer un proyecto de tecnología, a mí me tocó y hice gratis a mi país, me dicen, Sofía, acá hay más o menos para 5.600 dispositivos. Organizamos con mi equipo, que le agradezco que trabajan gratis siempre para mí, llegamos a 82.000 alumnos con la misma plata. ¿Ustedes creen que salió o no salió el proyecto? No salió, porque en mi cara me digo, no, pues si yo no voy a marginar 40% en traer eso. Si no se picotea. Pero no puede ser, no puede. O sea, es como que es un negociado. Claro. Ahí tengo 3 puntos y vuelvo a reiterar lo que yo mencionaba sobre el presupuesto. Sí necesitamos presupuesto, pero como mencionaba fuera de aire, es la falta de buena administración, o como dice la doctora, la corrupción. Y también, para comentarte un poco, vos me hablaste los colegios, las instituciones que aún usan letrinas, así. Pero te voy a decir, bueno, hay colegios que no tienen sillas. Claro. Están debajo del árbol. O no tienen techo, claro. O llueve más adentro que afuera. A lo mejor estamos tan distanciados a lo mejor de la realidad que estamos pensando en algo cuando todavía no hay lo básico, un pizarrón a lo mejor no hay. Hay que pegar una mirada realista. Y también, doctora, yo también te quería hacer una pregunta.
Bueno, yo no quiero sonar pesimista, pero te voy a hacer una pregunta así. Yo soy Juan Pueblo. Vivo en Itapunta, como siempre. Conozco. Como siempre doy ese ejemplo. Ese ejemplo. Y me dan una tablet. Sí. ¿Yo qué haría de esa tablet, doctor? Me encanta tu pregunta. Por eso que la tecnología es personalizada. Nosotros no te vamos a dar una tablet para que sea un problema para vos. Vamos a saber muy bien cuáles son las habilidades que tenés que lograr. No es santo de mi devoción Cristina Kirchner, pero ella agarró y repartió tablet. Yo me acuerdo cuando comenzó con la tablet y no tenía un sistema inteligente. ¿Qué hacía la gente? Trabajaba su aprendizaje y en fila iban y depositaban su tablet. Hoy día no hace falta. ¿Por qué? Porque dentro de la tablet ya hay un sistema que recoge automáticamente la nube y va al lugar donde se está leyendo esos datos. Eso ya hay en Paraguay, en colegios privados, en el Chaco, eso ya hay en Paraguay. Entonces, ese chico que vive allá a lo lejos va a recibir una tablet y aunque no esté en un sistema de una escuela, va a poder aprender matemáticas y por ejemplo, comprensión lectora. Y vos me decís, ¿quién le va a hacer la evaluación? El propio sistema le hace un test de ubicación y comienza su aprendizaje. Esa es la educación que hoy día masifica oportunidad en países ultra pobres. Y puede ser más barato también, ¿verdad? Totalmente. Finalmente. Quisiera poner como entrelazando. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue Puitubo? Sí. Puitubo para mí es muy parecido al voucher. Porque el voucher es, te entregan 70.000 guaraníes y ya está. Pero yo hablo a través de la realidad que yo ya conocí recorriendo varias instituciones en el interior y conociendo mucha gente, estudiantes por sobre todo. ¿Y qué pasa? Yo soy un estudiante de escasos recursos allá del interior y bueno, de tan humilde que somos, ya, o sea, de tanta pobreza que existe a mi alrededor y en mi propio hogar, yo no tengo algo para comer en el día. Y me llegan 70.000 guaraníes. Yo... ¿Se entiende? Vas a comer. Voy a comer antes que comprar esos útiles. Así mismo. Por eso que yo critiqué bastante la cuestión de la merienda, porque cuando diseñas una política, repito así muy fuerte, tenés que ser objetivo, tenés que tener criterio de objetividad. Lo que él acaba de decir es exactamente, objetivamente, una persona que tiene hambre, le da 70.000 guaraníes para que compre su útil, claro que va a comprar comida. Hay necesidades básicas en nuestros paraguayos que no están satisfechas. De ahí que una política educativa que tenga el almuerzo escolar tiene que ser en la escuela, porque yo como política de educación por lo menos tengo que darte tu habilidad. No puedo resolver desde la política educativa los problemas sociales. ¿Y qué él dijo? ¿Se acuerdan? Tenemos Tecoporá, tenemos varias herramientas para los sectores vulnerables de nuestro país, pero que no conversan. Por ejemplo, todos aquellos que son beneficiarios de Tecoporá, yo tengo que tener al día los hijos que tengan, a qué nivel de educación. La gran mayoría de los mismos no terminaron los 12 años de escolaridad. Y eso es grave, porque justamente él ya va a ser parte o ella de los bolsones de pobreza. Les agradecemos mucho el tiempo, realmente se nos acabó y pasó muy rápido porque nos quedamos con varias preguntas, así que está abierta la invitación para seguir charlando. Muchas gracias por venir, en serio, por su tiempo y su conocimiento también. Gracias. No, yo soy la agradecida y un gusto conocerte. Igualmente, doctor. Bueno, hacemos brevísima pausa, ya venimos para el cierre, ya los minutos finales de Puntos de Vista. Bueno, 20:52, tenemos un poquitito de tiempo para hablar un poquitito más de política en esta jornada. Exactamente, y por sobre todo de una respuesta bastante llamativa que se dio durante el transcurso de estos últimos minutos, últimas horas, por parte del embajador argentino en nuestro país, Domingo Pepo. Sí, en su cuenta de Twitter escribió cuánto sigue dirigido al candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Santiago Peña, un tuit donde le decía, señor Santiago Peña, con todo respeto, la Argentina es un pueblo de gente trabajadora, donde se fabrican aviones,
decía específicamente, no sé si tenemos la publicación. Ahí Acá está. está. Con todo respeto, quiero decirle a Santiago Peña, dice el embajador paraguayo, el embajador argentino en Paraguay, que el pueblo argentino es un pueblo de trabajo y esfuerzo. Y hasta ahí me quiero quedar, Diego, en esta publicación. ¿Por qué? ¿Por qué esta reacción de Domingo Pepo y por qué le dice eso? Y después vamos a ir leyendo el resto. ¿A qué viene? ¿A qué viene? A declaraciones de Peña. A declaraciones de Santiago Peña en una charla. Después seguimos leyendo el resto de la publicación. Del tuit. Porque vamos a compartir lo que se daba a conocer y era una charla que creo que ayer se realizó. Sí. Un conversatorio, una charla con personas que estaban allí en el auditorio. Santiago Peña, candidato a presidente de la República por el Partido Colorado, decía esto acerca de los argentinos. ¿Qué es lo que yo quiero para el Paraguay? Yo quiero el Paraguay donde no haya pobres, yo quiero un Paraguay donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo. Yo no quiero eso. Todo el que quiera trabajar, porque hay mucha gente que no quiere también trabajar. Nuestros vecinos acá en la Argentina, esos no quieren trabajar. Es una realidad y eso está mal y no tenemos que llegar a eso. Nosotros tenemos que hacer que nuestros jóvenes, nuestros adultos quieran trabajar y que el trabajo le dé dignidad y que el trabajo le dé libertad. Entonces yo quiero un Paraguay que se puede y sé que puede ser el país más desarrollado del mundo. Cuando miro la riqueza que tiene el Paraguay, no hay ninguna razón para que el Paraguay no sea un país mucho más desarrollado. Bien, el planteamiento de que el Paraguay puede ser una potencia... El más desarrollado del mundo. El más desarrollado Quizás. del mundo. Bien, puede ser muy utópico, pero... Pero si repetimos lo que venimos haciendo, no va a ser. No, pero ¿dónde está el punto que genera esta roncha? Nuestros vecinos acá de Argentina no quieren trabajar. La gente no quiere trabajar en Argentina. ¿Qué? ¿Por qué dijo eso? ¿En base a qué? Estaba hablando del contexto Paraguay, del contexto de jóvenes. Hay mucha en gente nuestro que no país. quiere trabajar en la Argentina, hay gente que no quiere trabajar, dijo. Por eso, Domingo Pepo, embajador argentino en nuestro país, le responde esto que les compartíamos preliminarmente hace un ratito. Le decía, y reiteramos, con todo respeto, Santiago Peña, quiero decirle que el pueblo argentino es un pueblo de trabajo y esfuerzo. Y continúa, todos los días millones de compatriotas se levantan a trabajar en las más diversas actividades y oficios, donde la fabricación de satélites, aviones, autos, camionetas, fármacos y máquinas pesadas y de distintos tipos y fines. Todos estos complejos productivos dan trabajo a los argentinos y extranjeros que son bienvenidos y recibidos, entre ellos la gran comunidad paraguaya. Bueno, esta respuesta del embajador argentino, ni más ni menos de esto que salió, que apareció, que se comentó y que responde a lo que decía Santiago Peña, que en la Argentina la gente no quería trabajar. No quiere trabajar. De Cuando hecho, es un país que es el tercer país más industrializado de Latinoamérica. Sí. Y dicho sea de paso nada más, porque fue bastante extenso Sí. Esto es un posteo de la Instagram. charla. ¿verdad? Esto es un posteo de Instagram, pero Domingo Pepo también lo publicó en su Twitter, Sí. en sus redes varias. Porque Santiago Peña continuó después de esa partecita que escuchábamos y decía, yo me fui a la villa en Argentina, que no se acordaba si era Villa 31, O Villa 33, dudó un poquito y dijo, ahí estuve hablando con un cura, un sacerdote, que le dijo que los paraguayos son los que más quieren trabajar. Volviendo nuevamente a ratificarse más o menos en esa posición. ¿De dónde y cuál es su información con respecto a que la gente de la Argentina no quiere trabajar? A lo mejor tendrá que explicar o pedir disculpas por de pronto. El embajador Pepo le salió al cruce de sus declaraciones. Y con esto cerramos, ¿eh? Sí.